Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Chainsaw Man. Sangre y silencio. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 15. Niño del muelle. El tráfico era un caos. Tokio no había cambiado en nada desde la última vez que la vi porque seguía siendo demasiado ordenada para ser real, demasiado ruidosa para dejar pensar. Estaba conduciendo en silencio mientras Frank, con el mapa desplegado del cual le tapaba la mitad de la cara, trataba de ubicar el distrito de Koto. ¿Estás seguro que no nos estamos perdiendo? Pregunté sin apartar la vista del camino. Estoy seguro de que este mapa es una reliquia, gruñó Frank. No tiene ni los nuevos puentes. ¿Por qué no compramos uno más actualizado? ¿Por qué no es necesario? Respondí. Sí, claro. El hombre invisible, murmuró. Solo espero que sepas dónde vamos. Más o menos. Pero si el puerto sigue donde estaba hace 20 años, llegaremos bien. El silencio se instaló de nuevo, interrumpido solo por el sonido del motor y las hojas del mapa moviéndose con el viento que entraba por la ventanilla. Finalmente, los edificios empezaron a volverse más viejos, los carteles más oxidados, y el aire tenía ese olor a sal y petróleo que solo los distritos portuarios conocen. Distrito de Koto, anunció Frank. Al fin. Aparqué el coche en la calle como se debe. Frank miró a su alrededor con evidente incomodidad. ¿Y ahora? ¿Cómo se supone que encontramos a un traficante de armas en un lugar como este? No lo sé, dije, abriendo la puerta. Pero los intermediarios siempre dejan rastros. Solo hay que seguir el olor del mercado negro. Caminamos por las calles del puerto hasta adentrarnos a los callejones estreos donde quién sabe qué delitos se cometen. Íbamos ambos con trajes negros y corbatas rectas, tratando de no destacar demasiado, aunque en un sitio así nadie se vestía así a menos que viniera por negocios sucios. Frank fue el primero en señalar a un sujeto de interés. William, ese tipo de ahí, susurró. Lleva un abrigo largo y nos está mirando desde hace rato. Apostaría que sabe algo. Asentí. Nos acercamos con calma. El hombre, parecía tener 20 años por su aspecto, olía a tabaco barato y sudor. Fingía leer un periódico, pero ni siquiera lo sostenía correctamente. Buscamos a alguien, dije sin rodeos. Nos dijeron que podría estar en esta zona. Se hace llamar Chispa. El tipo levantó la vista, desconfiado. No sé de qué hablan, contestó. Metí la mano en el bolsillo y saqué un billete de $10. No estás entendiendo la pregunta, le dije, dejando el billete de $10 doblado sobre su rodilla. Te pregunto otra vez. ¿Dónde podemos encontrarlo? El hombre dudó, miró el dinero y luego a nosotros. No lo sé. Pero, mi hermano podría saber algo. Es un chico. Un mocoso de escuela. Siempre anda metido con la gente del puerto. Frank y yo nos miramos. ¿Un adolescente? Preguntó él con resignación. El tipo asintió. Sale de clases al final de la tarde. Pueden esperarlo para preguntarle si sabe. Frank suspiró, mirando el horizonte gris del puerto. Vaya, pasamos de buscar a un traficante de armas a un chico con uniforme escolar, dijo, encogiéndose de hombros. Los mejores contactos no siempre tienen la apariencia de un criminal, respondí, encendiendo un cigarrillo. A veces los secretos del mundo cambian de manos en los bolsillos más pequeños que son inimputables. El hombre nos dio el nombre del centro educativo y la dirección escrita en un trozo de papel grasiento. Era una institución secundaria común, de esas que parecen todas iguales. Un edificio gris con ventanas altas y el sonido constante de los timbres, mezclado con las voces adolescentes saliendo de los salones. Frank y yo llegamos en silencio. Aparqué el coche frente al portón principal y apagué el motor. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Frank mientras se acomodaba el nudo de la corbata. No. Pero necesitamos respuestas, y rápido. Necesitamos hacernos pasar como parientes de él. Y si nos atrapan fingiendo ser parientes, improvisaremos. Entramos en el colegio como si tuviéramos todo el derecho del mundo a estar ahí. Las miradas de los estudiantes se desviaban apenas nos veían pasar porque habían dos tipos vestidos de traje, uno con lentes oscuros, un pañuelo cubriendo parte del rostro y un sombrero bajo.
Nadie en su sano juicio nos habría confundido con familiares cariñosos. Llegamos a la oficina de administración. La secretaria, una mujer de mediana edad, nos observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó, sin dejar de sostener un bolígrafo entre los dedos. Parecía estar nerviosa ante nuestra presencia. Frank sonrió de la forma más convincente que pudo. Sí, venimos a buscar a nuestro sobrino. Su madre no pudo venir, tuvo un inconveniente médico. Nos pidió que lo retiremos. Yo asentí, sosteniendo el papel con la dirección como si fuera una autorización. El chico se llama Kenta, dije con tono firme. Estamos aquí para llevarlo a casa. La mujer nos estudió con los ojos, intentando decidir si valía la pena hacer preguntas. Finalmente suspiró y marcó un número interno. Llamaré a uno de los profesores para que le avise al estudiante. Espérenlo afuera, por favor. Asentimos y salimos del edificio. El aire afuera olía a polvo y a hojas recién barridas. Un grupo de alumnos pasaba corriendo, riendo, sin sospechar nada. Frank, de brazos cruzados, murmuró. Esto se siente demasiado fácil. No creo que sea tan fácil, Frank, le respondí. A los pocos minutos, el chico apareció. Kenta. Delgado, cabello oscuro, mochila colgando de un solo hombro. Tenía la mirada de alguien que piensa más de lo que dice. Se detuvo frente a nosotros, desconfiado. «Ustedes, no son mis tíos», dijo, dando un paso atrás. No tuvo tiempo de reaccionar. Lo agarré del cuello del uniforme y lo empujé suavemente hacia el coche. No gritó, pero su respiración se volvió rápida. Frank abrió la puerta trasera y lo metimos dentro. Luego cerré con seguro las 4 puertas. Tranquilo, dije, girándome para mirarlo desde el asiento delantero. No te vamos a hacer daño. Solo queremos hablar contigo. El chico me observó con una mezcla de miedo e inteligencia. Los tipos que dicen eso siempre son los primeros en mentir. Me reí apenas. Tienes razón. Pero yo no tengo tiempo para mentir. Arranqué el motor, y el coche se alejó lentamente de la escuela, mientras los alumnos jugaban fútbol en el campo sin tener idea de lo que acababa de pasar. El silencio dentro del auto era denso. Kenta iba en el asiento trasero, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana, evitando cualquier contacto visual. Lo observaba a través del espejo retrovisor, su expresión tenía la mezcla exacta de fastidio y desafío que suelen tener los adolescentes que creen conocer el mundo. A mi lado, Frank hojeaba un pequeño cuaderno de notas, fingiendo distracción. Así que eres el hermano de un tipo que tiene aspecto de drogadicto, dije finalmente, con voz neutra. Sí, respondió Kenta, sin apartar la vista del vidrio. ¿Y qué si lo soy? Tu hermano nos dijo que sabes dónde encontrar al traficante que opera en Koto, intervino Frank, con un tono más amable. Kenta sonrió, apenas, con ese gesto burlón de quien cree tener el control. ¿Y si lo sé? No van a sacarme nada con esa cara de policía encubierto. Frank soltó una leve risa, nerviosa. No somos policías. Claro, replicó el chico, rodando los ojos. Todos los tipos con traje y lentes oscuros dicen lo mismo. Detuve el vehículo a un costado de la calle. Giré lentamente la cabeza hacia él. No dije nada, pero bastó mi mirada para que guardara silencio durante unos segundos. Escucha, chico, dije con calma. Te repito que no queremos hacerte daño porque somos buenas personas. Solo necesitamos la ubicación y ya. Kenta apoyó el mentón en la mano y suspiró exageradamente. Todo el mundo quiere algo. ¿Qué gano yo? Frank intervino antes de que respondiera. Podemos darte algo a cambio. ¿Qué quieres? Kenta pensó unos segundos. Llévenme a los pachincos. Frank lo miró sorprendido. ¿A los pachincos? Sí, respondió, sin vergüenza. Tengo una racha pendiente. Además, necesito recuperarlo del fondo del centro de estudiantes. Arqueé una ceja. ¿Estás usando dinero del fondo para apostar? No usando. Prestado, corrigió con una sonrisa irónica. Lo voy a devolver cuando gane. Frank lo observó incrédulo, pero yo simplemente encendí el motor. Está bien, dije sin emoción. Te llevaremos. Pero después me dirás dónde está el traficante. Kenta sonrió, como si acabara de ganar una partida de ajedrez. Trato hecho. El ruido del local de pachincos nos envolvió apenas cruzamos la puerta. El zumbido constante de las máquinas, el tintineo de las bolas metálicas cayendo, y ese olor inconfundible a cigarro y café barato que parece impregnarlo todo.
Kenta corrió hacia una máquina libre y empezó a jugar con la desesperación de quien busca redención en el azar. Frank y yo nos quedamos de pie, observándolo desde el pasillo. ¿Este chico es realmente nuestra fuente?, preguntó Frank, cruzando los brazos. No respondí de inmediato. Seguí mirando al adolescente inclinado sobre la máquina, con los ojos brillando bajo las luces de neón. A veces la decadencia pervierte a los más jóvenes, dije al final. Frank sonrió, aunque sin alegría. Y yo que pensaba que eras optimista. Sí lo soy, pero tienes que entender que ese chico no está bien, respondí. Durante unos minutos, lo observamos perder y ganar sin ningún método aparente. Finalmente, Kenta se giró, alzando un pequeño premio de plástico que había obtenido. Ven. Les dije que tenía suerte. Ahora sí puedo hablar. Estamos escuchando, le dije, con tono firme. Kenta se acercó, bajando la voz. El tipo que buscan se llama Iwata. Se mueve en un almacén abandonado, cerca del río Sumida, en la parte vieja de Koto. Va por las noches, cuando apagan las luces de los puentes. Asentí. Entendido. El chico hizo un gesto con la mano y volvió a su máquina, como si nada hubiera pasado. Frank lo miró unos segundos antes de hablar. ¿Lo dejamos aquí? Sí, respondí, caminando hacia la salida. Este lugar ya lo tiene. No necesita que lo salven. Afuera, el aire nocturno era pesado y húmedo. Frank subió al auto y me miró de reojo mientras arrancaba. ¿No te da un poco de pena? Ajusté los guantes sin mirarlo. La pena es un lujo cuando hay gente que es irresponsable con sus obligaciones. El motor rugió, y nos perdimos entre las luces de la ciudad, rumbo al almacén de Iwata, Chispa. Capítulo 16. Madriguera de sal con petróleo. El puerto estaba envuelto en una neblina densa, gris, casi metálica. Las luces de los contenedores parecían flotar entre sombras y el sonido del mar apenas se mezclaba con el crujido de la grava bajo nuestras botas. Frank bajó del auto primero, revisando el mapa. Lo seguí en silencio, con la mirada fija en el viejo almacén que se levantaba frente a nosotros como un gigante oxidado. Las ventanas estaban rotas, las chapas metálicas colgaban, y el aire olía a sal y petróleo viejo. Debe ser este, dijo Frank, ajustándose el abrigo. El número coincide. Empujé la puerta metálica con el hombro. Chirrió como un animal herido. Dentro, el silencio era absoluto. Apenas algunos rayos de luz entraban por los agujeros del techo, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire. No hay nadie, murmuró Frank. Espera, dije, avanzando entre cajas vacías y restos de maquinaria. Algo no encajaba. El lugar estaba demasiado limpio, demasiado ordenado para ser un sitio abandonado. Caminamos hasta el fondo, revisando entre las sombras. No había señales de vida. Hasta que Frank se detuvo, mirando hacia el suelo. William, mira esto. Se agachó y golpeó una losa rectangular de metal. El sonido hueco delató lo que había debajo. Me arrodillé junto a él y pasé la mano por los bordes. Era una tapadera. Tiré de la manija oxidada y el metal se levantó con esfuerzo, revelando una escalera descendente. Parece que encontramos su madriguera, dije. Descendimos con precaución. El aire era más cálido y olía a tabaco y humedad. Al llegar abajo, escuchamos voces. Una masculina, otra femenina. Nos movimos entre sombras hasta encontrar una pequeña sala iluminada por una lámpara. Allí estaba Iwata, el traficante, con su cabello grasiento y un cigarrillo colgando del labio. Frente a él, una mujer de sudadera rojo y expresión arrogante. La reconocí de inmediato, recuerdo esa vez que unos detectives búlgaros me habían mostrado una fotografía de ella, preguntaban si la conocía y fingí al decirles que no. Akane Sawatari. Una vieja conocida de mi travesía internacional, antigua contratista vinculada a contratos turbios con demonios para eliminar personas a cambio de una recompensa. La forma de ella al hablar lo confirmaba todo. El cargamento estará listo mañana, decía Iwata. Pero necesito más tiempo con los intermediarios del sur. Tiempo es lo que menos tienes, respondió ella, con tono seco. Si fallas esta vez, no va a haber otro trato. Miré a Frank y le hice una seña. Él asintió, entendiendo el plan sin palabras. Me acerqué despacio por detrás de unas estanterías con cajas, mientras Frank salía de la sombra por el costado, dejando que lo notaran. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó él con una sonrisa forzada. Iwata giró bruscamente, llevándose la mano al cinturón. En ese instante avancé desde atrás y lo tomé del cuello, estrellándolo contra la pared antes de que pudiera gritar. Su cigarrillo cayó al suelo.
No hagas ruido, le dije al oído, presionando el antebrazo contra su garganta. Solo quiero respuestas. Sawatari se levantó lentamente, sin mostrar sorpresa. Su mirada se cruzó con la mía. Así que finalmente te encontraron, William, dijo con una sonrisa casi cordial. Me preguntaba cuándo ibas a aparecer. Su voz sonó tranquila, demasiado tranquila para la situación. Yo no respondí. El silencio volvió a caer en la sala, solo interrumpido por el zumbido de la lámpara sobre nosotros. El silencio en la habitación subterránea era sofocante. Iwata respiraba con dificultad bajo mi agarre, mientras el cañón del arma de Frank seguía firme, apuntando directamente al rostro de Akane Sawatari. Ella, sin embargo, no mostraba miedo. Ni un temblor. Solo esa expresión serena y cínica que tienen los que ya vieron la muerte demasiadas veces. Bajen el arma, dijo con calma. No vine por ustedes. Y francamente, pueden quedarse con este idiota si quieren. Señaló a Iwata con una mueca de desprecio. No vale ni lo que fuma. Frank la observaba confundido, pero no bajó el arma. Su dedo temblaba ligeramente sobre el gatillo. Jefe, ¿qué hacemos con ella? Preguntó, sin apartar la mirada. Déjala ir, le respondí sin titubear. ¿Qué? Pero, no nos sirve de nada por ahora. Chispita sí. Frank dudó unos segundos antes de bajar el arma. Akane sonrió apenas, satisfecha. Sabia decisión, murmuró mientras se iba. Siempre fuiste pragmático. La miré de reojo. ¿Era necesario decirlo? Pregunté con frialdad aunque ya se había ido. Frank seguía apuntando hacia la puerta con el arma temblando ligeramente. ¿Por qué la dejaste ir? Preguntó, sin apartar la vista. Porque ahora no la necesitamos, respondí, girándome hacia Iwata. Y porque quiero que piense que no me interesa. Es la mejor forma de que vuelva a cometer un error. Frank cerró la puerta con seguro. ¿Qué quiso decir ella? No nos importa, mentí, sabiendo perfectamente que sí importaba. Iwata estaba contra la pared, respirando con dificultad, las manos en alto. Su frente sudaba, y el cigarrillo seguía encendido a medio camino del suelo. Forcejeó unos segundos, pero fue inútil. Estaba acorralado. Si vas a matarme, hazlo rápido, dijo con voz temblorosa. No tengo intención de matarte, todavía. Tomé una cuerda del suelo, una que probablemente usaban para atar cargamentos, y lo senté en una silla vieja. Le até las manos y las piernas sin mucha delicadeza. Frank guardó el arma y se cruzó de brazos, observando. ¿Y ahora? Ahora hablamos, dije, apoyándome frente a Iwata. Quiero saber todo lo que tú sabes. Iwata me escupió cerca del zapato. No sé de qué estás hablando. Te conviene no hacerte el tonto. Hice una seña a Frank. Revisa su billetera. Frank obedeció, sacando del bolsillo trasero una billetera de cuero gastada. La abrió y comenzó a leer los documentos en voz alta con su tono relajado de costumbre. Veamos, Iwata Kazuo, 29 años. Domicilio en Shinagawa, calle Hongo número 17. Casado. 2 hijos, Akemi y Ren. Trabaja como supervisor de mantenimiento en una compañía de transporte marítimo. Frank levantó la vista y sonrió, aunque su expresión era más incómoda que burlancia. Supongo que tu esposa no sabe en qué andas metido. Iwata tensó los hombros. Bajó la mirada. Basta, no se metan con ellos, dijo apenas audible. Me agaché frente a él, mirándolo directamente. Ahora ya sabes que te conocemos mejor de lo que pensabas. Mi voz fue lenta, controlada, casi didáctica. Así que no te conviene mentir. Empieza a hablar. Si no, lo harán otros, y ahí no voy a poder ayudarte. El hombre respiraba con fuerza, sudando más. Su resistencia era más miedo que valentía. No puedo, murmuró. No quiero ir a prisión. No sabes lo que te pasará si no lo haces, respondí. Por un momento, el único sonido fue el zumbido lejano de los generadores del puerto. Frank se movía detrás de mí, inquieto. Jefe, dijo en voz baja. Tal vez deberíamos, levanté una mano para que callara. Podemos hacer esto de 2 formas, le dije. O hablas ahora, o me obligas a ser creativo. Él no respondió. Solo bajó la mirada, mordiéndose el labio hasta sangrar. Sabía que no lo haría fácil. Pero eso no me molestaba porque podré usar mi creatividad de negociación. Mientras Frank observaba en silencio, yo me giré apenas, ocultando mis verdaderas intenciones del por qué seguíamos a Iwata. Si lograba quebrar a Iwata, tendría la capacidad de que responda bajo mis intereses. Y eso significaba una cosa muy simple. Armas de fuego.
Capítulo 17. Moral teñida de negro. El ambiente estaba en tensión y veía a Frank con la necesidad de tomar un descanso. Todo esto está pasando en un solo día. Lo noté en su respiración, en la forma en que miraba a Iwata con un falso temple que se le resquebrajaba a cada minuto. Ve a comprar algo de beber, le dije sin apartar la mirada de nuestro prisionero. Tómate tu tiempo. Frank asintió en silencio y salió del almacén. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó en el espacio vacío, dejando solo el zumbido del viejo ventilador, el olor de los cigarros del cenicero y la respiración agitada de Iwata. Me quedé observándolo. Su frente brillaba por el sudor, su camisa estaba arrugada y manchada por el polvo del suelo. Parecía un animal acorralado. Dime algo, Iwata, empecé, cruzando los brazos. ¿Esa arma que traías es tuya, o la compraste? Él levantó la mirada con un hilo de voz. Es mía. Forma parte de mi mercancía. Ah, asentí lentamente, caminando alrededor suyo como si lo estuviera evaluando. Un vendedor que usa su propia mercancía. Qué poco profesional. Él frunció el ceño, incómodo. ¿Qué quieres decir con eso? Que cuando un comerciante usa lo que vende, deja de ser un vendedor y pasa a ser un consumidor. Mi tono se volvió más cortante. Y los consumidores no duran mucho en este negocio. La calidad del producto es lo más importante. Un buen vendedor cuida lo que ofrece. Tú, en cambio, lo manoseas como un mendigo con hambre. Sus labios temblaron un instante, como si quisiera responder, pero no se atrevió. Disfruté de su silencio unos segundos antes de continuar. ¿Usas el arma con la mano izquierda o la derecha? Pregunté sin mirarlo. Derecha, ¿por qué? Curiosidad. Di media vuelta, apartándome unos pasos. El cuerpo revela más de lo que la gente cree. Caminé hacia una estantería polvorienta al fondo del sótano. Entre cajas y cables viejos, encontré un reproductor de música portátil cubierto de polvo. Lo levanté, lo limpié con la manga y vi un pequeño estuche con varios discos. Los revisé uno por uno. La mayoría eran desechos. Compilados genéricos, rock japonés sin alma, bandas sonoras olvidadas. Hasta que vi un nombre. Billy Joel, Pressure. Vaya, murmuré con una sonrisa casi imperceptible. Así que tienes buen gusto, Iwata. Él me miró confundido. ¿Qué? Nada. Solo que hacía mucho no veía a alguien con algo de criterio musical. Saqué el CD de su estuche, lo coloqué en el reproductor y lo puse en marcha. El disco comenzó a girar con un suave clic. Y entonces, el primer golpe del sintetizador llenó el aire. Ese ritmo nervioso, constante, casi mecánico, era perfecto para el ambiente. Me apoyé contra la mesa, cruzando los brazos mientras lo miraba fijamente. Pressure, dije, pronunciando el título con cuidado. Exactamente lo que estás sintiendo ahora, ¿no? ¿Presión? Iwata no respondió. Bajó la cabeza, y por un momento el sonido de Billy Joel pareció acompañar el temblor de sus manos. No te preocupes, añadí, acercándome lo suficiente para que sintiera mi sombra sobre él. Todos se quiebran bajo presión. Solo varía el tiempo que tarda cada uno. Me giré de nuevo hacia el reproductor, subí un poco el volumen y dejé que la música hablara por mí. Era el preludio perfecto antes de hacerle las preguntas importantes. Se tensó el aire. La lámpara vibraba con la música y la respiración de Iwata sonaba aguda en el cuarto. Me miró con los ojos dilatados, como si recién se diera cuenta de que había llegado demasiado lejos. Entonces me preguntó, con la voz ahogada por el pánico. ¿Me vas a torturar? ¿Eso vas a hacer? Sonreí con calma, como quien confirma algo obvio. Has acertado, dije, con tranquilidad. Si quieres vivir, vas a mirarme a los ojos en todo momento. No apartes la vista. Empezó a suplicar, palabras atropelladas, promesas inútiles. Su cuerpo temblaba. El sudor le perlaba la frente. Fue una súplica auténtica, sin teatro. Le agradecí mentalmente por no fingir. Estaba siendo sincero. La verdad tiende a salir cuando la piel se tensa y la sangre caliente aprieta el habla. Saqué el cuchillo que llevaba oculto en el saco. No hice ninguna voz grandilocuente. No había necesidad. Lo vi retroceder en la silla en donde estaba él atado, buscando una salida que ya no existía. Extendí la mano y le señalé los ojos para hacerle recordar con voz baja, casi amable. Gracias por haber respondido la pregunta sobre la mano. Eso facilita las cosas para esta labor y que disfruto aunque no lo creas. Una decisión brutal, tomé su mano derecha y la sujeté con firmeza suficiente para que supiera que no podía hacer nada al respecto. Hice lo que tenía que hacer.
El sonido no fue cinematográfico. Fue un sonido seco y humano. Iwata pegó un alarido que partió el aire. Le amputé de forma deliberada el dedo índice, fue lento para que sintiera cada segundo, cada pulso. Quería que la respuesta fuera clara para que sea consciente de que ya no podría accionar el gatillo con esa mano. Iwata se retorció, trató de mover su mano, pero la necesidad de mirada lo sujetó. Sus ojos no se apartaron, como le había pedido. El grito se transformó en un gemido prolongado, en una respiración rota que llenó el sótano. Nadie te escucha, le dije sobre su lamento. Menos mal que este escondite está tan bien elegido. Nadie vendrá a ver lo que pasa aquí. Su voz se ahogó en sollozos. El dolor le había cerrado la lógica. Cada palabra era una excusa, una súplica más. Y mientras él se consumía en eso, mantuve la calma impecable de siempre, dejando que la música siguiera marcando el tiempo. Mientras lo miraba sufrir, pensé en la utilidad de los actos bajo presión. La violencia, al final, es una herramienta porque si no la usas con una intención justificable, te conviertes en la persona que aborreces. No había heroísmo en lo que hacía, pero sí justicia, justicia poética. Era un acto frío con un propósito claro, quebrarlo hasta que su voluntad cediera ante mí. Bajo la lámpara amarilla, con las notas de presure recorriendo la sala, Iwata no tenía más refugio que su propio grito. No tardó en romperse. Iwata dejó de forcejear con las palabras y empezó a vomitar nombres, direcciones, horarios y cuentas con una velocidad que parecía querer comprar tiempo. Dijo lo que fuera para que parara el dolor. Nombres de intermediarios, muelles donde recogían cajas, apodos que circulaban por la noche. Haré lo que digas, sollozó. Tómalo todo, cóbrame lo que quieras, pero no me hagas más daño. Sabes que tengo una esposa, una hija, pero esto ya es excesivo y malvado. La mención de la familia fue una nota que sonó falsa, pero decirme malvado fue suficiente para aclarar el tema. Lo miré, no pude evitar sonreír con cierta crueldad. Tú, un traficante de armas que provee a delincuentes que matan gente inocente, ¿te atreves a suplicar por piedad?, dije, la risa saliendo húmeda y corta. Irónico, ¿no? Vendes la bala y luego miras para otro lado, me das lecciones de moralidad. ¡Qué cátedra tan ilustrativa! Me levanté y me acerqué, lo tomé del hombro con firmeza. Su cuerpo se estremeció bajo el agarre. Escucha con atención, murmuré, y acercando mi rostro oculto tanto que él percibió el aliento. Vas a trabajar para mí. No vas a volver a vender a cualquiera. Las armas que distribuyas, pasarán por mis manos. Serás mi proveedor. Si te apartas, si vendes a otro o si mencionas una sola palabra sobre lo que pasó hoy, tu vida se terminará automáticamente. No hablo de cárcel. Hablo de desaparecer. Sentí que su color se iba del rostro. No necesitaba fingir la gravedad de lo que le decía. Su instinto lo entendió mejor que cualquier palabra. ¿Y sí? Balbuceó. No hay sí, corté. O cooperas, o mañana mando a Frank para que le diga a tu familia que ya ande invirtiendo en tu ilustre ataúd con la funeraria. Tu casa, todo lo que tienes se desmorona si me traicionas. Eso es exactamente lo que pierden quienes no cuidan su negocio. Todo esto será la forma en la que yo construiré orden en un mundo que funciona por corrupción gubernamental y violencia ilícita. En ese momento Frank regresó. Traía la bebida en la mano, la mirada aún empapada de la sorpresa que le dejó la escena anterior. Se detuvo en seco al vernos. Iwata amarrado, yo demasiado cerca, y la tensión cotizando en el aire. Había un brillo distinto en su mirada, mezcla de alarma y decepción cuando entendió lo que estaba oyendo. Preferí apagar el reproductor para no entorpecer el momento. ¿Qué estás haciendo?, dijo con voz tensa. ¿No íbamos a arrestarlo? ¿No dijiste que esto era para entregarlo a la policía? La sorpresa le temblaba en la voz. No fue una pregunta ingenua. Lo noté dolido, y en su voz había reproche mezclado con miedo. Frank siempre había tenido un punto débil para la idea de lo correcto, incluso cuando no lo practicaba. Sentí cómo se tensaba la cuerda que nos unía, por primera vez una grieta abierta entre nosotros. Le respondí sin intentar suavizar nada. No es un plan policial, respondí con calma. Si lo hubiéramos entregado, Iwata habría vuelto a vender armas tarde o temprano. No queremos retenerlo temporalmente. Queremos controlarlo para acabar de raíz el problema. Prefiero tenerlo sometido que ver cómo evita la justicia. Hacemos dos cosas a la vez, agregué. Eliminamos a un traficante de tantos que arma a los delincuentes y, de paso, obtenemos control sobre las armas que podrían caer en manos equivocadas. No puedes luchar contra una marea si te lanzan piedras desde la otra orilla.
Si no tenemos acceso a lo mismo, nunca podremos equilibrar la balanza. Frank apretó los puños y dio un paso hacia mí, las dudas marcando su rostro. No puedo creer que estés proponiendo esto. ¿Vas a convertirte en lo mismo que persigues? ¿Usarás armas de fuego ilegales para armarte? Eso suena muy mal. Y peligroso. Hay que adaptarse, Frank, contesté, perdiendo un poco la serenidad. La moral no mueve esta sociedad ni frena a los que venden armas. El control sí. Si quiero seguir en esto, necesito recursos. Iwata me da acceso a algo que no se compra por vía legal. Si eso te repugna realmente, puedes irte en este mismo momento. Su reacción fue inmediata. Una mueca de conflicto, el choque entre lo que creía y lo que veía que yo hacía. Frank buscó en su expresión una brújula que ya no tenía. No me iré, dijo al fin, con voz baja. Pero no voy a disfrutar esto. No como tú. Lo miré un momento y ya sentí. No esperaba otra cosa. Frank nunca sería yo. Su resistencia era parte de lo que lo hacía inocente. Pero esa inocencia también pesaba, y ahora estaba atrapada en mi decisión. Volví la mirada a Iwata, que temblaba con cada respiración. Vomitó otra súplica, prometiendo ser fiel, prometiendo silencio, prometiendo obediencia. Lo escuché como se escucha a quien firma una condena que no le pertenece, y supe que, a partir de ese momento, teníamos una pieza nueva en el tablero. Una pieza que nos daba alcance, que nos ataba y que, si faltaba, nos expondría. La ciudad afuera continuaba indiferente. Dentro del sótano, nosotros tomábamos decisiones que no figuraban en ninguna ley ni en ningún registro. Decisiones silenciosas enmarcadas de sangre en la mera clandestinidad. La única certeza que quedó flotando en la habitación era la de que todo aquello que le había mostrado a Frank, era una faceta propia de mí. El puerto del almacén no perdonaba dudas. Dentro, bajo la luz amarilla, una alianza forzada acababa de formarse. El proveedor atado por miedo, el muchacho con principios tambaleantes, y yo, dispuesto a todo para lograr el cometido propuesto. Tarde o temprano tendré que reencontrarme con Máquina para informarle sobre lo que ha pasado hasta ahora porque tengo obligaciones con ella y no puedo omitirlas. Capítulo 18. Efecto Mandela. La lluvia había cesado hacía apenas unos minutos, pero el aire aún olía a óxido y pólvora. En el interior del almacén, el silencio pesaba como una confesión no dicha. Las luces parpadeaban sobre el concreto húmedo, y el sonido distante del puerto marcaba un compás irregular, como un corazón cansado. Nada parecía fuera de lugar, salvo el temblor en las manos de Iwata, y la calma demasiado contenida en las mías. Había cosas que no necesitaban gritos para dejar claro quién dominaba la situación. Ya terminó por hoy, dije mientras desataba las cuerdas que le apretaban las muñecas. Iwata cayó a manos libres sobre la silla, respirando como si cada bocanada fuera un milagro robado. Le di una palmadita en la espalda con un gesto casi paternal, la ironía colgando de la frase. Ahora somos, buenos amigos y socios, comenté en tono sarcástico. Cuida la relación, ¿eh? Él me miró con ojos vidriosos, medio agradecido, medio atemorizado. Aproveché ese instante de desorientación y expliqué el regalo de bienvenida. Por garantía de nuestra nueva relación me darás 2 pistolas de forma gratuita, dije, como si estuviera anunciando un beneficio corporativo. Una Browning Power para mi compañero Frank y una Colt 1911 para mí. Iwata no protestó. Buscó en un rincón, entre cajas y bolsas, y apareció con 2 fundas. Me las tendió con manos temblorosas. Las llevé a la luz, las inspeccioné sin acariciarlas. Aspecto usado, pero en condiciones. Le señalé entonces que faltaba algo. ¿Y la munición, Iwata? No regalas armas a un socio sin munición. Le pedí sin violencia, solo con la certeza de quien sabe qué necesita para operar. 9 milímetros para la Browning y 45 ACM para la Colt. Se quedó en blanco unos segundos, luego, con movimientos torpes pero eficaces, salió con las cajas de cartucho que guardaba. Me las mostró. Calibres correctos, embaladas y listas. No preguntó, ya se había hecho la idea de su papel. Con todo listo, nos fuimos de ese almacén. Frank cargó las bolsas con la comida y sostuvo la funda de su arma con una mezcla de respeto y nerviosismo. Salimos a la luz fría del puerto y caminamos hacia el coche. Mientras encendía el motor, Frank me miró, con esa duda que ya se había convertido en una constante en sus ojos. ¿Por qué me das una Browning y tú te quedas con la Colt? Preguntó, tratando de que la curiosidad sonara técnica, no moral. Le respondí sin rodeos, sin sermones, con la misma frialdad con la que había pactado el trato.
Porque cada arma tiene su empleo, dije. La iPower tiene mayor capacidad en el cargador y es más fácil de manejar en situaciones de intercambio rápido de disparos. Eso te da margen en enfrentamientos donde la cadencia y el número de rondas importan. La Colt 1911 tiene menos capacidad, pero compensa con un calibre mayor, más poder de parada. Es más contundente por disparo. Frank asintió, todavía sin convencerse del todo, pero ya entendiendo la lógica. Capacidad por un lado, potencia por el otro. No hicimos más comentarios técnicos. No era el momento ni el lugar para detalles. Arrancamos y el almacén quedó atrás en la neblina del puerto. Iwata se quedó observando desde la puerta cuando nos alejamos, sabiendo que su vida había cambiado de patrón. Ya no era solo vendedor. Ahora tenía un comprador exclusivo y vigilado. En el asiento de al lado, Frank jugueteaba con la corredera de la Browning, como quien teme y a la vez se siente responsable de un objeto que puede salvar o destruir. El motor sonaba suavemente mientras el paisaje urbano se deslizaba por las ventanas. Conduje en silencio un rato, hasta que rompí la calma con una pregunta directa. Frank, ¿sabes manejar armas de fuego? Pregunté, sin mirarlo. Sí, claro, respondió con confianza. Cuando vivía en Las Vegas fui a un polígono de tiro. Probé un montón de armas. Le lancé una mirada breve, apenas una comisura levantada. Ah, ¿sí? Musité. Entonces dime, ¿qué armas usaste? Frank se acomodó en el asiento, buscando en la memoria. Una Glock, una M16, también una escopeta, creo que una Desert Eagle, y alguna que otra de esas que usan los policías. Sonrió un poco, orgulloso de su experiencia. Levanté una ceja, girando levemente el volante al tomar una curva. Interesante, pero, ¿ninguna de la Segunda Guerra Mundial? ¿La qué? Preguntó él, desconcertado. Giré la cabeza lentamente, dudando si lo había escuchado bien. La Segunda Guerra Mundial, Frank. El conflicto más grande del siglo XX, hice una pausa, ¿no sabes qué fue? Él frunció el ceño, realmente confundido. No tengo idea de qué estás hablando, William. ¿Qué es eso? El silencio llenó el auto por unos segundos. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento, casi absurdo frente a lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que no sabes qué fue la Segunda Guerra Mundial? Repetí, incrédulo. Todos los fanáticos del mundo militar la conocen, hasta los que apenas leen titulares. Fue el conflicto donde estuvieron los nazis, ¿te suena eso? Frank ladeó la cabeza, desconectado completamente de lo que decía. ¿Nazis? Repitió con una risa nerviosa. No sé de qué estás hablando, suena a algo inventado. Dices cosas sin sentido, William. Lo miré de reojo, sin decir nada al principio. Mi mano apretó el volante. En sus ojos no había burla ni mentira, solo desconocimiento genuino. Ese tipo de ignorancia no se fingía. No puede ser, murmuré más para mí que para él, con la voz apenas audible. Nadie puede vivir en este mundo sin haber escuchado sobre eso. Frank se encogió de hombros, sin entender mi reacción. Pues yo no, supongo. Tal vez no era importante dónde vivía. No respondí. La carretera siguió su curso y el silencio volvió a instalarse entre los dos. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo alguien podía borrar de su memoria, o de su realidad, un acontecimiento tan fundamental de la historia humana? Algo no cuadraba, y lo sabía. Detuve el auto de golpe al costado de la calle. El chirrido de los frenos hizo que un par de peatones giraran la cabeza con molestia. No podía seguir manejando con esa idea en la cabeza. Frank me miró con desconcierto. ¿Qué pasa ahora? Preguntó, nervioso. Nada, le respondí con frialdad. Solo necesito confirmar algo. Salí del vehículo y vi a un hombre caminando con una bolsa de supermercado en la mano. Llevaba auriculares puestos, tarareando alguna canción banal. Me acerqué directamente a él. Disculpe, le dije, firme, ¿usted conoce algo sobre la Segunda Guerra Mundial? El hombre me miró con una sonrisa incrédula, quitándose un auricular. ¿Qué? ¿Eso es una broma? Se rió. ¿Dónde está el chiste? Fruncí el ceño. No es ningún chiste. Solo quiero saber si sabe qué fue. Amigo, rió más fuerte, no entiendo el punto de la broma. Segunda Guerra, ¿de qué estás hablando? Mi paciencia se quebró. ¿Me estás tomando por estúpido? Le contesté, avanzando un paso. El conflicto más grande del siglo pasado, donde hubo un genocidio a los judíos, donde los alemanes, genocidio a los judíos.
Interrumpió el tipo, aún sonriendo con incredulidad. Nunca pasó algo así. Suena a un mal chiste, tipo enmascarado. Algo dentro de mí se encendió. Mi sangre hervía, y las palabras salieron disparadas. Nunca pasó. ¿Eres idiota o simplemente un ignorante feliz? ¿De verdad no sabes quién fue Hitler, ni Auschwitz, ni William? Gritó Frank desde el auto. Ya, basta. Pero no lo escuché. El transeúnte alzó las manos, molesto pero aún burlón, y eso me enfureció más. Eres parte del problema, le dije, con la voz baja pero cargada de furia. Idiotas como tú son los que borran la historia para no sentirse culpables. Oye, busca ayuda porque estás demente, respondió el hombre, retrocediendo. Frank salió del vehículo, acercándose para intentar contenerme. William, déjalo, no vale la pena. Está asustado, no entiende de qué hablas. No, le respondí con los dientes apretados. No está asustado. Está vacío. Igual que tú cuando dijiste no saber qué fue la guerra. Entonces, mi teléfono descartable vibró en el bolsillo de mi abrigo. El sonido cortó la tensión como un bisturí. Saqué el teléfono con un gesto brusco, aún mirando al transeúnte. Vete al infierno, le dije en seco antes de girarme. Volví al auto, cerré la puerta de un golpe y contesté la llamada. ¿Quién es? Pregunté, con el tono aún cargado de enojo. La voz del otro lado era suave, femenina, y conocida. Una que hacía mucho no escuchaba, pero nunca olvidé. Vaya, William, dijo ella. Parece que suenas impulsivo. Te estaba buscando. El tono de voz era inconfundible. Sereno, firme, con esa cadencia casi hipnótica que podía convertir una orden en una plegaria disfrazada. Me quedé en silencio por unos segundos, sosteniendo el teléfono con fuerza mientras mi respiración volvía a estabilizarse. Frank, desde el asiento del acompañante, me observaba con expresión confundida. «¿Es usted, señorita Máquina?», dije finalmente, cambiando el tono de mi voz para estar acorde a la formalidad. «Disculpe que no le haya avisado sobre mi llegada a Tokio». Al otro lado de la línea, su respuesta fue suave, pero con un filo invisible que cortaba como un bisturí. «Veo que sigues con tus viejas costumbres, William. Actuar primero, explicar después». Sonreí con un gesto leve, aunque sabía que ella no podía verlo. «No soy una persona impulsiva, Máquina. Solo hago excepciones, y esta fue una de ellas». «Ah, ¿una excepción?», respondió, con ese tono que mezclaba curiosidad con una autoridad incuestionable. «Sabes que las excepciones son el primer paso hacia los errores». Me quedé callado unos segundos. La conocía lo suficiente como para entender que no estaba simplemente corrigiéndome. Era una advertencia. «Tiene razón», dije al final, bajando la voz. «No volverá a ocurrir». Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, escuché el sonido leve de una página girándose. Máquina solía leer informes mientras hablaba, una costumbre que siempre le daba a la conversación un aire de juicio. «Perfecto», respondió. «Ahora escucha con atención, William. Necesito que te reúnas conmigo. Ve a mi departamento en el distrito de Minato, cerca del cuartel general de seguridad pública. Te enviaré un mensaje con la ubicación». Tomé el volante con una mano y asentí, aunque ella no podía verme. «Entendido. ¿Desea que vaya solo o con mi compañero?» «Lleva contigo al chico», dijo con naturalidad. «Quiero evaluarlo también». La manera en que lo dijo me causó un escalofrío. No era simple curiosidad. Sabía lo que implicaba evaluar para Máquina porque seguramente haría un examen disfrazado de conversación casual. «Como ordene», respondí. «Bien», continuó ella. «Espero que lleguen pronto». Y William, la voz de ella se volvió más fría, el aire era pesado dentro del auto. «No vuelvas a actuar sin informarme previamente. Lo que hiciste en Koto no pasó desapercibido. No tolero que mis subordinados tomen decisiones por cuenta propia, y menos aún cuando se trata de operaciones que no he autorizado. Tarde o temprano, siempre me entero de todo. No quiero reprocharte, pero tampoco me hagas repetir de vuelta esta advertencia». Las palabras se clavaron como cuchillas invisibles. Máquina no gritaba, no amenazaba directamente. El silencio posterior fue incómodo. Frank me miraba, fingiendo que no escuchaba, aunque podía sentir su incomodidad. Intenté excusarme. «Entiendo, Máquina, pero esta vez fue necesario, tuvimos un contratiempo y», pero antes de poder terminar la frase, la línea se cortó. Ni una despedida. Ni un «nos vemos pronto». Solo el pitido seco de la desconexión.
Suspiré, apoyando el teléfono sobre el tablero. Frank me miraba con una mezcla de intriga y ansiedad. ¿Quién era? Preguntó finalmente. Me llamó Máquina, respondí sin mirarlo, encendiendo el motor. El vehículo rugió suavemente mientras retomábamos la ruta rumbo a Minato. El aire dentro del auto se volvió denso. Frank intentaba leerme, pero mi mirada seguía fija en la carretera. La voz de Máquina seguía resonando en mi cabeza, fría y precisa. Cada palabra suya era una cuerda invisible que me ataba más a ella. Ahora que estoy de vuelta en Tokio, estaría presente para mí, eso lo sabe a conciencia. Capítulo 19. La belleza del control. El ascensor ascendía lentamente, piso por piso, dejando escapar un zumbido metálico que se mezclaba con el eco de nuestros pasos. Las luces del panel digital parpadeaban en un tono ámbar cada vez que subíamos un nivel más, marcando el ritmo de una espera que se sentía más larga de lo que realmente era. Frank estaba a mi lado, ajustándose el saco con torpeza. Su corbata parecía una serpiente mal amarrada al cuello. No pude evitar mirarla con desaprobación. Enderézala, le dije, con un tono más seco de lo que pretendía. ¿Eh? Respondió, confundido. Me incliné un poco hacia él y, con precisión, le acomodé la corbata, estirando el nudo y alineándolo con el centro del cuello. Máquina aprecia los detalles, le expliqué, mientras tiraba suavemente de la tela. La imagen también es parte del trabajo. No basta con cumplir órdenes, hay que parecer competente. Frank suspiró. No creo que le importe tanto la posición de una corbata, William. Sí importa, repliqué de inmediato, enderezándome. Todo lo que hacemos frente a ella importa. Si no puedes reflejar profesionalismo en lo más mínimo, ¿cómo vas a convencer a alguien como Máquina? Él soltó una risa nerviosa. A veces pienso que te lo tomas demasiado en serio. Y a veces pienso que tú no te lo tomas lo suficiente, le respondí, cruzándome de brazos mientras miraba el número del piso avanzar. El ascensor siguió su marcha. El aire era pesado, casi solemne. Podía escuchar el leve tic-tac del reloj que llevaba en la muñeca, cada segundo cayendo como una gota en un balde vacío. No era la primera vez que veía a Máquina, pero sí la primera vez que la visitaba en su hogar. Eso tenía un significado distinto. Me preguntaba cómo sería su departamento. Frío y ordenado, como su manera de hablar. O tal vez con ese toque elegante y misterioso que siempre acompañaba su presencia. Era imposible saberlo. Máquina no era el tipo de persona que uno podía descifrar. Su sonrisa podía significar cualquier cosa, desde una felicitación hasta una sentencia. Miré mi reflejo en la pared metálica del ascensor. Tenía el rostro tenso, la mirada fija, los pensamientos dispersos. Me acomodé el cuello de la camisa y el saco. Debía estar impecable. Frank, por otro lado, se apoyó en la pared con las manos en los bolsillos, relajado, como si fuéramos a una simple reunión laboral. ¿Estás nervioso? Me preguntó, con una media sonrisa. No, mentí. No lo veía como un peligro. Éramos aliados. Pero Máquina siempre dejaba la sensación de que había algo más detrás de esa calma suya. Algo insondable. El ascensor sonó con un din, y la luz sobre la puerta se volvió verde. El piso final. Mientras las puertas se abrían lentamente, sentí un pequeño nudo formarse en mi estómago. No sabía qué esperaba encontrar, pero sí sabía una cosa. Cada encuentro con Máquina significaba un cambio, aunque nunca supieras hacia dónde te empujaba. Y ese presentimiento, en silencio, era más pesado que cualquier miedo. Cuando llegamos al número indicado de su domicilio, la puerta del departamento se veía tan inofensiva que costaba creer quién vivía detrás. Toqué el timbre. Un par de segundos después, escuchamos el suave ruido del picaporte girando, y entonces todo se desbordó. Una jauría de huskies siberianos nos recibió como si hubiéramos estado ausentes años. Se abalanzaron sobre Frank primero, que soltó una carcajada mientras trataba de apartarlos, y luego sobre mí. Uno me lamió la mano, otro me olfateó la pierna. El piso parecía una tormenta de pelaje blanco y gris. Y allí estaba ella. Máquina. Apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa tan serena que rozaba lo teatral. Llevaba ropa casual y por primera vez, la vi fuera del uniforme, fuera del personaje. Una imagen doméstica que desarmaba por completo la idea que tenía de ella. Bienvenidos, dijo, con un tono amable, casi musical. Pasen, por favor. No se queden ahí parados, mis perros ya los adoptaron. Frank se adelantó enseguida, fascinado, murmurando algo sobre lo bien que se portaban los animales.
Yo avancé detrás, intentando mantener la compostura mientras me quitaba el saco. El departamento era amplio, pulcro, con el olor persistente a té recién hecho y a los perros que dormían entre los muebles. Siéntense, continuó Máquina, señalando el sillón del living. Ya que son mi personal de confianza, no los voy a dejar trabajar con el estómago vacío. Voy a prepararles algo para la merienda. La vi caminar hacia la cocina, moviéndose con una calma que me resultaba desconcertante. Frank me miró, todavía maravillado, y susurró algo sobre lo encantadora que era. Yo no respondí. Preferí observar en silencio, midiendo cada detalle del entorno, intentando entender qué tanto de aquella calidez era genuino, y cuánto formaba parte de su juego. ¿Qué prefieren tomar?, preguntó ella desde la cocina. ¿Té negro, té verde o té de arroz? Té negro, con bastante azúcar, por favor, respondí. Yo quiero el que más rico esté, dijo Frank, casi cantando. Máquina rió suavemente. El sonido viajó por todo el departamento, ligero, casi hipnótico. Mientras preparaba las tachas, su silueta se recortaba contra la luz de la ventana, y por un instante pensé que esa escena, tan simple, tan normal, era la más peligrosa de todas. Máquina regresó con una bandeja perfectamente ordenada. 2 tazas humeantes, un pequeño plato con cubos de azúcar, y al centro, un tiramisú con una presentación tan impecable que parecía sacado de una vitrina. Lo dejó sobre la mesita con esa precisión suya que hacía que incluso un gesto cotidiano pareciera calculado. Espero que les guste, dijo, acomodando las tazas frente a nosotros. Ah, y por cierto, uno de mis perros se llama como el postre. Tiramisú. Frank soltó una pequeña risa, algo incómoda. Yo me limité a observarla mientras revolvía el té. El aroma del azúcar disolviéndose en el líquido oscuro era lo único cálido en la habitación. No sabía que le gustaban los animales, comenté, buscando mantener el tono neutral. Y menos imaginaba que tendría 7 en un departamento. Ella sonrió sin mirarme directamente. Me encantan los animales, respondió con serenidad. Son nobles, obedientes, pero necesitan disciplina. Mucha. Solo así pueden comportarse como deben, conmigo y con quienes los visitan. Esa última parte sonó más como una lección que como una simple aclaración. Y aunque su voz seguía siendo amable, tenía ese filo tan característico suyo, esa sutileza que escondía algo más profundo detrás de cada palabra. Frank, ajeno a todo eso, se sirvió una porción del tiramisú y tomó una cucharada generosa. Está muy rico, señorita Máquina, dijo con una sonrisa genuina. Máquina inclinó apenas la cabeza. Gracias por la sinceridad, Frank. Me alegra que te guste. Hubo un breve silencio, el tipo de silencio que en cualquier otra situación podría ser incómodo, pero que con Máquina resultaba natural. Ella parecía dominar incluso los espacios entre las palabras. Terminamos el té. Dejé la taza sobre la mesa y me incliné levemente hacia adelante. Bien, dije finalmente. Supongo que ahora sí puede decirnos por qué estamos aquí. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? Máquina levantó la vista hacia mí, y durante unos segundos, simplemente me observó. Sus ojos eran como un espejo donde se reflejaba interés, pero nunca revelaba la intención. Y en ese instante, supe que todo lo anterior, la amabilidad, los perros, el té, el tiramisú, no era más que el preámbulo de algo más grande. Máquina cruzó una pierna sobre la otra y apoyó los codos en los brazos del sillón, observándonos con esa expresión suya que mezclaba calidez y autoridad. Entonces, comenzó, con una sonrisa apenas visible, ¿puedo saber qué estuvieron haciendo exactamente desde que llegaron a Tokio? Su voz no sonaba acusatoria, pero había algo en el tono, una cadencia tan precisa, que cualquier respuesta equivocada podía sentirse como una sentencia. Le di un leve golpe con el codo a Frank. Él me miró confundido, y yo le devolví una expresión que decía habla. No quería ser yo quien abriera el juego. Máquina sabía leer entre líneas, y prefería que las líneas las dijera otro. Bueno, empezó Frank, algo nervioso, primero lo fui a buscar al motel. Después fuimos a una cafetería, pero, hubo un problema. Un tipo armado intentó asaltarnos. Máquina arqueó una ceja, apenas. ¿Y cómo resolvieron ese problema?, preguntó. William me salvó, respondió Frank sin dudar. Lo noqueó antes de que pudiera hacer algo. Luego, bueno, se rascó la nuca, le dimos una paliza y le quitamos el arma. Yo respiré despacio. Hasta ahí, todo bien. La versión era tolerable. Máquina podía aceptarlo. Pero entonces Frank siguió hablando. Después, fuimos a buscar al tipo que le vendió esa arma al asaltante.
Un traficante. Pensé que lo buscábamos para entregarlo a la policía, pero no era así. Hizo una pausa breve, como dudando. William quería disponer de armas, por seguridad. Lo torturó para que hablara y. Ahora está bajo control. La habitación se volvió densa. El aire se estancó. Frank, ingenuamente, seguía hablando como si aún hubiera margen para la inocencia. Además, dijo mientras sacaba su pistola de la funda, tenemos 2 armas ahora. Esta es la mía, dejó sobre la mesa la Browning Power y su cargador. Y la de William es la Colt. Me vi obligado a hacer lo mismo. La presión del momento era sofocante, y negarse solo haría que todo empeorara. Saqué mi pistola Colt 1911, la descargué con cuidado y la dejé junto a la otra. El sonido metálico del acero al tocar la madera del mueble resonó en la habitación. Nos miró un instante, sin decir nada. Luego observó las armas, como quien analiza piezas de un tablero que ya sabe cómo mover. Makima no reaccionó con enojo. No hubo sermón, ni un cambio visible en su mirada. Solo ese gesto suyo, una sonrisa ligera, casi imperceptible, que podía ser aprobación o todo lo contrario. Excelente trabajo, dijo con voz suave, cruzando las manos sobre sus rodillas. Me sorprende tu nivel de iniciativa, William. Lo que hiciste en esa cafetería, y lo que lograste con el traficante, demuestra una destreza notable. Frank levantó la vista, sorprendido. Yo, en cambio, no moví un músculo. Aún intentaba descifrar si hablaba en serio. Gracias, supongo, respondí, con cautela. Makima asintió lentamente. Esto, en realidad, nos favorece mucho. Eliminaste un nodo del mercado negro que abastecía a los yakuzas. Y, además, aseguraste que las armas estén bajo control confiable. Eso no es un problema, William. Es una contribución. Sus palabras se deslizaban con la misma elegancia que un cuchillo recién afilado. Era imposible saber si te acariciaban o te cortaban. En un mundo lleno de demonios y hombres armados, continuó, tener sus propias armas de fuego es más que prudente. Es idóneo. Se acercó un poco, dejando su taza de té sobre la mesa. Quédenselas. Yo me encargaré de tramitar algo para justificar su tenencia. Podrán tenerlas y portarlas sin interferencias legales. Técnicamente los Devil Hunters no las usan con frecuencia, pero ustedes aún no son Devil Hunters. Frank se removió en el asiento, confuso. Yo, en cambio, ya intuía hacia dónde iba todo. En realidad, prosiguió Makima, con un leve brillo en los ojos, estaba pensando en ofrecerles una oportunidad. Quiero que se unan a seguridad pública. No como simples reclutas, claro, sino con un puesto asegurado dentro de la jerarquía porque si van al camino establecido, se convertirían en carne de cañón. ¿Y cómo planea lograr eso? Pregunté, sin disimular mi escepticismo. Sencillo, respondió ella, como si hablara de algo cotidiano. Necesitan un mérito. Una hazaña que los eleve por encima de los civiles comunes y los haga valiosos ante los altos mandos. Algo que me permita recomendarlos oficialmente sin que nadie cuestione por qué 2 contratistas privados ocuparían posiciones tan altas. Apoyó la barbilla sobre su mano y me miró fijamente. Una acción lo suficientemente grande para justificar su ingreso y su ascenso automático. Yo respiré despacio, intentando calcular la magnitud de lo que proponía. ¿Y de qué clase de hazaña estamos hablando, exactamente? Le pregunté al fin. Makima sonrió, esa sonrisa suya tan tranquila que podía helarte la sangre o hacerte creer que estabas seguro. Makima se levantó del sillón con una calma que casi parecía coreografiada. Caminó hacia una mesa donde tenía algunos papeles, los tomó entre sus manos y nos miró a los 2 con esa sonrisa serena. Hay algo que necesito que hagan, dijo finalmente. A las afueras de Tokio hay un grupo de poseídos que lleva tiempo operando sin que seguridad pública se entere. Están escondidos en el bosque, organizados como una tribu primitiva. Cazan jóvenes campistas, y los usan como alimento. Frank tragó saliva. Yo me limité a escuchar. Makima continuó con la voz baja, sin alterar su tono. Quienes caen allí terminan como parte de un banquete. Los poseídos no salen del bosque. Viven, cazan y comen allí. Nadie ha sobrevivido para contarlo. Si eliminan a todos los poseídos y logran rescatar a los campistas atrapados, con evidencia verificable, fotografías, cuerpos identificados, eso bastará para que seguridad pública los considere como futuros activos claves. Apoyó los papeles sobre la mesa y me miró directamente. Esa será su hazaña. Suena sencillo.
Respondí con una sonrisa que apenas disfrazaba la duda, aunque lo que describe parece más una cacería salvaje que una misión táctica. Si son caníbales y se organizan bien, quizá estemos subestimando el problema. ¿Tenemos equipo suficiente para enfrentarlos? Makima asintió, sin perder la compostura. Sí. En el estacionamiento hay una camioneta lista. Dentro encontrarán todo lo necesario. Uniformes completamente negros con pasamontañas, para evitar problemas si alguien los ve, una cámara Polaroid para registrar las evidencias y. Hizo una pausa, mirándome con cierta intención, un lanzallamas antiguo. ¿Un lanzallamas? Pregunté, arqueando una ceja. Exacto. Uno de los usados por el ejército estadounidense en la guerra, respondió con naturalidad. Será ideal para eliminar grupos grandes de poseídos. No son inteligentes ni tienen razonamiento, al menos la mayoría. Me quedé pensativo unos segundos. Había algo en su tono, en la precisión con la que había pensado cada detalle, que me hacía sospechar que esta misión era más que una simple prueba. Pero sus palabras eran lógicas, y la propuesta, tentadora. Entendido, dije al final. Si usted lo dice, señorita Makima, no tengo más que confiar en su criterio. Confías en mí porque sabes que te llevo a donde debes estar, respondió suavemente, y por un instante creí ver un brillo de satisfacción en sus ojos. Frank, que hace momento había permanecido en silencio, asintió. Podemos hacerlo. Makima sonrió, complácida. Perfecto. Pero no será hoy. Han tenido 2 días intensos, y el cansancio no es buen aliado en una operación encubierta. Quédense aquí esta noche. Tengo una habitación para invitados. Descansen, mañana saldrán con la mente y el cuerpo despejados. Frank se mostró encantado con la idea. Yo, por otro lado, no solía sentirme cómodo durmiendo fuera de terreno neutral, pero acepté. Fingir naturalidad era parte del trabajo. Makima se retiró con sus perros siguiéndola, dejándonos en el living. Frank se dejó caer en el sillón, visiblemente relajado. Miré hacia la ventana. Tokio se extendía bajo la noche reciente, muy fría y silenciosa. En algún punto del bosque, una tribu de poseídos esperaba. Y en el interior de mi mente, una pregunta seguía flotando. ¿Era realmente una prueba, o una cacería planeada por ella desde mucho antes? Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.